¿A poco no lo estaban esperando? Estoy aquí con Francisco Martín Moreno y con eso ya les dije todo. ¿Cómo estás, querido? Bien, 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 Pericote. Bueno, en realidad lo que quería comentar contigo el día de hoy es que todos somos cómplices, Pedro. Me refiero al asunto del bandido este execrable Moreira, Humberto Moreira. ¿Por qué somos culpables? A ver, ¿por qué somos cómplices? Ese es mi argumento. A ver, este sujeto desaparece 30 y pico mil millones de pesos. 34,000. 34 mil millones de pesos de las arcas del estado de Coahuila. O sea, ¿cómo se nutrieron esas arcas? En buena parte se nutrieron, claro, con deuda, con lo que tú quieras, pero también con los impuestos pagados por los coahuilenses y también por los impuestos pagados, obviamente, por todos los ciudadanos, por todos los acuerdos de coordinación tributaria por medio de los cuales la Secretaría de Hacienda le da dinero a todos los estados. O sea, no solo se nutría con la deuda que contrató irresponsablemente Moreira, sino con los impuestos locales y con los impuestos federales. Bueno, de repente, Pedro, desaparecen miles y miles y más miles de millones de pesos. ¿Por qué digo que somos cómplices como nación? Porque tú viste acaso que todos los empresarios o las personas, los profesionales, tomaran la calle. ¿Tú viste acaso una huelga estatal en donde todos los empresarios, todos los profesionales, todas las escuelas, asociaciones bajaran las cortinas y dijeran, aquí se acabó? Mientras mientras no explique este sujeto malviviente, ¿no? ¿De dónde fue a dar nuestro dinero que pagamos nosotros abriéndonos los intestinos como un harakiri para poder pagar los IVAs y para poder pagar el impuesto de la renta y el predial y el agua, que todo desapareció? ¿Por qué no hubo ninguna protesta ciudadana ante un escándalo de estos? No quiero nada más criticar a mis paisanos coahuilenses, porque lo mismo pasó en Veracruz, Claro. lo mismo pasó en Tabasco, lo mismo pasó en Chiapas, Puebla, con Mario Marín. con Mario Marín, lo mismo pasó con Godoy en Michoacán, En el Estado de México. en el Estado de México, en San Luis Potosí. O sea, es un país que no protesta, y que no protesta es cómplice. Decimos en sabiduría popular, el que calla otorga. Entonces, una ciudadanía callada, una ciudadanía que no protesta, que no habla, bueno, es corresponsable de esto, porque cualquier politicote de estos asquerosos sujetos que gobiernan este país, bueno, ellos saben que se roban los impuestos, que se roban, que crean fortunas gigantescas, que hacen negocios privados con sus puestos públicos. Pedro, y nadie protesta, y nadie va a dar a la cárcel, pues es una invitación a la delincuencia. Claro. Es un estímulo, ¿no? Es un estímulo porque finalmente, Pedro, nadie protesta y la autoridad no ejercita sus facultades. Entonces, pues es una invitación. Si no te va a pasar nada, pues de tonto no robas. Pero además no solamente eso, la sociedad de Coahuila, la de Veracruz, la de Tabasco, la de Chiapas, invita a estos personajes a sus casas y los obsequia con un don Humberto, don Miguel, don todo lo que tú quieras, a sus casas y los obsequia con las mejores viandas y los mejores caldos y todo esto. O sea, no solamente no hay sanción jurídica, Hay premio. sino tampoco hay sanción social y hay premio social. Entonces, es una sociedad podrida. Porque no solamente eso, Pedro, sino también yo quisiera llegar a otro punto. Obviamente el procurador, que es empleado del hermano de Moreira, pues tampoco iba a iniciar ninguna acción penal. Pero ¿dónde están el resto de las autoridades federales que tenían que haber tomado alguna acción cuando están viendo que este señor se hizo una casa en Texas por $7 millones? Ves las fotos en los periódicos, nadie hace nada, nadie toma ninguna acción. Y no solamente eso, ves que lo llaman como presidente del PRI, porque también esto hay que tomarlo muy en cuenta. Pero ¿dónde está el Congreso del Estado? ¿Dónde está la oposición? O sea, la oposición, que tampoco hizo nada, también es corresponsable. La ciudadanía es corresponsable. Las cámaras de industria y de comercio de los estados también son corresponsables. ¿Por qué? Porque todo lo que quieren los presidentes de las cámaras, desde el Consejo Coordinador Empresarial para abajo, es que el presidente de la República los invite en el avión a darle el besamanos a la reina de Inglaterra. Así, ¿cómo pretendes que denuncien a nadie? No van a denunciar jamás a nadie. ¿Por qué? Porque finalmente forman parte del establishment. Entonces, si haces el recorrido completo, te vas a dar cuenta que sí, Moreira es un criminal, es un
es un individuo que ha delinquido y que ha cometido peculato. Ya sabemos todos los cargos. ¿Y cuál cargo le corresponde a la sociedad? ¿Acaso, Pedro, existen las culpas absolutas? En Francia o en Alemania o en Inglaterra, un sujeto que se roba 100 millones de dólares puede hacer caer al gobierno inglés. Podría haber caído Cameron si pasara una cosa de estas. Podría haber caído la señora Merkel si hubiera pasado una cosa de estas. Aquí son 33,000 millones de pesos, como quieras traducirlo en dólares, ya no me sale ni la cuenta, y sin embargo no pasa nada. Es un poco lo que decía Cantinflas, ¿no? En México, me decía siempre Tocayito, no pasa nada. ¿Hasta qué pasa? Y cuando pasa decimos, tenía que pasar. Entonces, yo sí creo que la sociedad mexicana, Pedro, es cómplice de Moreira, por más que choque todo esto. ¿Por qué? Porque se callaron, porque no protestaron. No solamente las autoridades federales y las autoridades locales son cómplices porque no ejercitaron sus facultades legales, sino la sociedad de Coahuila tenía que haber protestado y tenían que haber bajado las cortinas y tenían que haber hecho una huelga hasta que se ejercitara se impusiera la justicia. Pero no hicieron nada, dejaron que impunemente se robaran sus ahorros y se quedaron callados. Y aparte de todo, ahora viene un arresto de este hombre por acciones asaz ilegales, pero el arresto se hace en España, no se hace en México, ante el prácticamente silencio. O sea, la única declaración pública que se ha hecho sobre el tema Moreira por parte de una instancia gubernamental mexicana fue de la Cancillería, en donde dice que esperaban que se hiciera un juicio justo, como si los juicios no lo fueran, sí, y que se observara el debido proceso en el caso del indiciado Humberto Moreira. Y con todo ello, nosotros nos preguntamos, ¿en dónde queda una autoridad como la mexicana cuando se ve esta acción internacional por encima de la observancia del propio país, del propio México? ¿Ustedes qué piensan? ¿Piensan que realmente el gobierno mexicano no sabía de esta investigación que se le había levantado a Moreira por parte de Estados Unidos? Pero el propio gobierno, Pedro, tenía que haber iniciado la investigación. Por supuesto. Ellos tenían que haber iniciado la investigación. El gobierno local, la oposición. Ya buena parte de estas realidades se conoció durante el gobierno de Calderón, que esto es peor todavía, porque el gobierno de Calderón, que era un gobierno panista, un gobierno de la oposición, era el primero obligado a lucrar con las falsedades, los latrocinios de estos sujetos, y sin embargo, un gobierno de la oposición tampoco hizo nada. Pero tampoco hace nada un gobierno de la oposición que llega a los gobiernos locales. Yo pensaba que cuando llegó el gobernador de Puebla, ¿Mario Marín? No, el nuevo, Moreno Valle, pues iba a meter a la cárcel al Gober Precioso. ¿Al Gober Precioso? ¿A Mario Marín? A Mario Marín. Pues claro que no. Pero llega también el gobernador de Oaxaca. Gabino Cue, no metió a Luis Ruiz. Y no metió a Luis Ruiz. Y ves que llega, se llaman los nombres, el gobernador de Michoacán, el que renunció. Son tantos los nombres. No, el que se enfermó. Fausto Vallejo. Fausto Vallejo. Tampoco mete a la cárcel a Godoy. Entonces, y son la oposición, porque la obligación de la oposición... Arturo Montiel. La obligación de la oposición, que es la primera obligación, es llegar a esculcarle los bolsillos a los funcionarios y a los gobernadores salientes. ¿Qué está pasando ahorita con el ex Bronco, Pedro? El ex Bronco, que no es más que un mugroso pony. Este sujeto tenía que haberme... es decir, la sociedad regiomontana votó por él para que encarcelara a la familia Medina en pleno. Ya pasaron prácticamente 100 días y el ex Bronco, pues estará en su rancho, pero aquella razón por la cual llegó al poder, él no la está ejerciendo. No existe, pero ¿no? como tampoco le ejercieron ni como te decía, ni Vallejo, ni Cue, ni Moreno Valle, son de la oposición. Ni Peña Nieto. Saben que llegaron al poder por eso y sin embargo no hacen nada. Y la sociedad se calla. Entonces te pregunto, ¿cuándo vamos a poner orden en este país si no hay nadie que rompa este círculo vicioso? Nadie hay que rompa el círculo vicioso, más que los candidatos independientes. Donde tenemos ahora, bueno, siempre y cuando no sean candidatos independientes, dependientes, ¿no? Como el Bronco, que depende del grupo de empresarios de Monterrey. Entonces,
mientras sean independientes, dependientes, un poco cantinfleando, pues no vamos a hacer nada. La esperanza de los independientes es que hagan, que ejecuten, ¿no? La esperanza de esta nación, y no que hagan como el ex Bronco, que bueno, pues se convirtió en Carmelita descalza. Que además, fíjense que es un mal precedente porque si estábamos buscando los ciudadanos, hablo como ciudadano, en el Bronco era un ejemplo Sí, de claro. lo que tendría que ser una postura ciudadana Ya en le- el gobierno, con todo un Congreso en contra, bueno, no en contra, pero no a favor, Claro. o sea, no aliado porque no tiene una afiliación política y por lo mismo su acción de gobierno, yo no digo que sea imposible, simplemente digo que tendría que ser ejemplar. Yo creo que sí. Yo creo que también la federación tiene no sé cuántos organismos, la Secretaría de la Contraloría, la Auditoría Fiscal de la Federación, Superior de la- superior de la Procuraduría para lavado de dinero, la Subprocuraduría. Tienes 40 instituciones que no sirven para nada. Finalmente, ¿quién detiene a Humberto Moreira? Ninguna de estas instituciones, Pedro, que le cuestan millones de pesos a los contribuyentes. Bueno, Virgilio Andrade, ¿no? Miguel Andrade, bueno, pues ahí tienes otro. Las investigaciones que hizo sobre sus jefes. Sí, bueno, pues sí. Entonces, tenemos instituciones que cuestan una millonada a este país y tiene que ser un fiscal español el que le diga a Moreira, ven para acá, chulo. Digo, no es posible. Pero sobre todo, nadie protesta otra vez. ¿Tú has visto desplegados? ¿Has visto marchas? ¿Has visto reuniones, convocatorias a paros nacionales de empresarios No. porque le robaron sus impuestos? No. ¿No? Pues entonces hay que seguirle por ahí. Digo, pues yo creo que es un país podrido, Pedro, porque nadie protesta. ¿Podrido o cobarde? O las dos cosas. Yo creo que la cobardía tiene algo de podredumbre. Sí, yo también creo que sí. Sí, absolutamente de acuerdo contigo. Ahí está. Sí, no tiene remedio. Y creo, estoy convencido de lo que dice Francisco Martín Moreno, tiene que ver con nosotros. No todo está en el lado del gobierno, ¿eh? Está en el lado de nosotros que permitimos que haya ese tipo de acciones. Y eso es lo que trae, por consecuencia, este círculo que se da vuelta solo, porque uno es consecuencia del otro. Y entonces ahí es como la obra de Dostoyevsky, es crimen, pero sin castigo. Es así de complejo. Y ese es el México que tenemos que encontrarle una salida a ese México que aparentemente ya se acostumbró a que en su geografía ese es parte de su paisaje, el que haya gente corrupta. A propósito de esto, el viernes, al cumplir una semana recluido en la prisión de alta seguridad de Soto del Real, el ex dirigente nacional del PRI y ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, será trasladado por la Guardia Civil a las dependencias de la Audiencia Nacional para rendir declaración. Llegará esposado y custodiado por agentes policiales para prestar declaración por primera vez desde su detención el pasado viernes ante el juez instructor de la causa en su contra, Santiago Pedraz, quien le investiga por al menos 4 delitos: blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, y miren que son caudales, cohecho y organización criminal. Por estas 4, ayer estaba haciendo declaraciones el hermano de Humberto Moreira, gobernador, por cierto, de ese estado. O sea, el gobernador Moreira dejó a su hermano como gobernador para seguir con esta dinastía, y entonces dice, ojalá y le den oportunidad a Humberto Moreira para que presente sus alegatos y demuestre lo que le están acusando. O sea, que demuestre de lo que, así dijo, cito, demuestre de lo que le están acusando. Pues eso nada más con verlo, ¿no? Con eso se demuestra solo. Pero a lo mejor alguna aclaración, que tú y yo nos criamos en ese sistema donde un funcionario dejaba al otro. Aquí los coahuilenses votaron por el hermano. O sea, son corresponsables. A mí que no me digan los coahuilenses, y perdón que tengo muchos amigos en Coahuila, que no sabían que Humberto Moreira era un bandido. La oposición fracasó. La oposición tenía que haber logrado un éxito porque tenía todas las posibilidades de lucro político con la conducta de Humberto Moreira. ¿Qué pasó?
No es que lo dejaran, es que votaron por él, votaron por el hermano, votaron por la corrupción, votaron por la putrefacción. Y ahora que no se quejen. Dicen, es que no sé cuántas generaciones de coahuilenses van a pasar antes de que se amortice toda la deuda que contrató. Pues ellos se lo merecen. Ellos no protestaron y ratificaron el delito a través de la confirmación del hermano. Así de sencillo. Gracias como siempre, querido ti, Francisco Martín Moreno. Como siempre es un placer el verte sobre Independientes, Pedro, para limpiar, dice Quetzali, para limpiar la suciedad de los partidos se necesitan 100 años. ¿México tiene ese tiempo? A lo mejor no son 100 años, ¿eh? Pedro Páramo, dice, Gerardo Buganza fue secretario de gobierno de Duarte en Veracruz. Personas así no deben de quitarle la oportunidad a otras que realmente sí son independientes. José Vigurra, este Buganza en Veracruz ya está maiceado. No todos los candidatos son independientes. Ricardo Vargas, Chef Vargas, es importante no quitar el ojo a exmilitantes de partidos políticos que ahora dicen ser independientes. Creer en las instituciones es importante, no debemos dejarlas, requerimos exigir a todos igual. Sobre Francisco Martín Moreno, Ricardo Vargas, Chef Vargas, Francisco, tienes toda la razón, pocos hemos sido los que protestamos contra Peña Nieto, quien no merece estar gobernando al país. Desafortunadamente falta unión para derrocar a estos corruptos. Berta Gutiérrez, me encanta Francisco Martín Moreno, sin pelos en la boca, puras verdades. Hugo Briceño, Francisco Martín Moreno, parece que no conoces el gobierno. Si protestas te meten a la cárcel, te matan, te destruyen la vida. Becky Mossi, qué grato escuchar a Martín Moreno, un abrazo. Raúl Cruz, exacto, el pueblo mexicano es cómplice por no protestar. Esteban Romero, Francisco Martín Moreno, lo malo es que si protestas como empresario, te cae el SAT y nadie mete las manos por ti. ¿Y para qué están los organismos de organización empresarial? Para protestar, precisamente para evitar esto. Y sin embargo, los organismos tampoco protestan. No se han aprendido ese verbo, esa conjugación. Yo protesto, tú protestas, él protesta, nosotros protestamos. ¿Vosotros protestáis? Ellos protestan. Ellos protestan. Y empiezan a protestar. Gracias. A ti, Pericote, muchas gracias. Vamos a hacer un corte, regreso.